contamos con la honorable presencia de la doctora María Leonor Carrillo Concha, coordinadora académica del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos con sede en Guadalajara, quien viene en representación del director del instituto, el doctor Juan José Pérez Perusquía. También nos acompaña la comentarista y conocedora del tema, la profesora María Eugenia Arámbula González. Y por supuesto, el autor, el doctor Cecilio Gurola Navarrete. Y maestría en pedagogía. Gurola obtuvo su título de doctorado en metodología de la enseñanza por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos en esta ciudad de Guadalajara. Distinción, mención honorífica por su tesis en licenciatura, proyecto de desarrollo comunitario. Distinción, el mérito académico por la Secretaría de Educación Pública. A continuación, cederé el uso de la voz al autor. Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador de la feria y en particular al señor Oscar Ugalde como representante y al doctor Iván Gurola y a la maestra María Eugenia Arámbula, a la doctora Leonor por estar aquí presentes y por apoyarnos en este trabajo. De publicar este libro tan interesante, que seguro los que lo vayan a leer, los que lo lean, se van a llevar una gran sorpresa, porque vienen algunos temas interesantes por la tarea que tenemos como padres, algunos como tíos, hermanos, porque nada más los padres no somos los responsables de educar. A veces los mismos hermanos, los mismos hijos, nos educamos entre todos. No es la responsabilidad solo de los padres. Nada más quiero comentarles una experiencia de la familia nuestra, en donde nuestros hijos nos educan también a nosotros y ellos se educan entre sí. Enhorabuena, y espero que los invito a que lo lean para que se lleven este gran regalo, algo que el autor Cecilio les regala para todos ustedes. Gracias. Doctor Cecilio, es un gusto estar aquí con usted. Vamos a hacer la dinámica de las preguntas, que más que nada no son preguntas, sino que es como esclarecer algo sobre el tema, para tener más claro. Ya todos sabemos cómo educar, pero no sabemos las técnicas que aquí en este libro nos va a demostrar, a mostrar cómo lo hace entender en su libro el doctor Cecilio Gurola. Vemos que usted es autor de 7 libros que han sido publicados por distintas editoriales y que incluso han sido dados a conocer en librerías de todo el mundo. ¿Podría comentarnos cómo surge la idea de ser un autor? Bueno, hace ya tiempo me tocó participar en un doctorado aquí en esta ciudad de Guadalajara, en el año 2000, hace ya 24 años, donde aquí la doctora es maestra de ese centro tan prestigiado que es el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos. Ayer nos dimos a la tarea de visitar la escuela y de darles a conocer este libro a
más o menos 100 alumnos de esa importante institución, ¿verdad? En ese tiempo teníamos unos maestros muy estrictos, pero que nos motivaron a escribir. Nos hacían leer mucho y en ese tiempo pues se nos hacía muy fastidioso, pero después va entendiendo uno que lo mejor en la vida, lo mejor que puede haber y una de las mejores experiencias que puede haber es sumergirse en el campo de la lectura. Eh, a partir de ahí me voy a trabajar a la Normal Superior asesorando algunos trabajos de tesis. Me tocó asesorar más de 100 trabajos más de 100 proyectos de tesis en el área de pedagogía y me tocó vivir de frente cuál era el grandísimo problema que hay en la sociedad mexicana y bueno, en todo el mundo acerca de los valores en la familia, ¿sí? Y es que eh, en la mayoría de las familias suceden múltiples problemas, ¿sí? Por no decir que en todas, pero en la gran mayoría de las familias existen dolores de cabeza de cómo educar a los hijos, ¿sí? De ahí respondo a la pregunta sobre el por qué me nació la idea de escribir. El primer libro fue cómo erradicar la violencia escolar y cómo prevenirla. Fue una propuesta que la elaboré inclusive con un formato que se me proporcionó hace 20 años en la escuela del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos. Y ese formato yo lo convertí en libro, pero con una propuesta de cómo combatir la violencia en las escuelas. Al escribir ese mismo libro, que fue una propuesta que puse en práctica en 6 escuelas de más de 100 alumnos, con una propuesta participativa donde participaban padres de familia, alumnos, etcétera, con un enfoque basado en los derechos humanos de los alumnos. Entonces de ahí surge pues la idea de escribir este libro basado en los valores humanos. Cuando llegan los niños a la primaria y a la secundaria, pues ya al ver el rostro de ellos, al ver a los alumnos de frente, a los niños, nos damos cuenta de el tipo de familia de la que vienen al escucharlos, ¿sí? En los 30 y tantos años de servicio, pues me di cuenta de que no vayan a decirme que no es cierto, pero el grandísimo problema y donde se violan más los derechos de los niños es en la familia. Y es en la familia donde más se dificulta educar a los niños en los valores, porque estamos acostumbrados a educar en la violencia, en el castigo, en el regaño, en la prohibición. Todos esos métodos autoritarios nunca han dado resultados. Bueno, voy a dejar para las 2 o 3 preguntas que faltan, pero aquí le contesto a la maestra María Eugenia. ¿Por qué surge la idea mía de ser escritor? Y los 7 libros que he publicado en diferentes editoriales han estado basados en educación y autoayuda. Y yo les he dicho a muchos padres de familia con los que he platicado, y que muchos de ellos ya lo han leído, y este se publicó por una editorial Barker, también se publicó por Amazon, y me da gusto que alguien por allá en el correo o en el WhatsApp me feliciten diciendo que el libro les ha gustado, a pesar de que vivimos en un país que no lee, que es México. Les comentaba a las amigas de Nicaragua, ese es el problema que tenemos en México. Bien, doctor. Ahora le haré la pregunta obligada. ¿Cuál es la razón que lo llevó a escribir este importante libro sobre los valores en la familia? Ya medio se los expliqué. A raíz de que en las escuelas tuvimos mucho el problema de que el problema básico, y con los alumnos que más nos hacían trabajar y batallar por ahí, era
de los alumnos que venían de familias desintegradas, de niños que vivían con familiares o incluso que vivían con amigos, ¿sí? Y nos tocó en mucho tiempo rescatar niños de la calle, niños drogadictos, atender en las familias el caso de la violencia familiar, alumnos que nos tocaba presenciar el pleito de los papás afuera de la escuela porque los dos querían representar a los hijos, y ahí es donde interveníamos y fuimos a través de muchos años asimilando y construyendo experiencias de cómo teníamos que tratar el problema de las familias. Entonces, de ahí surge la idea de escribir este libro basado eminentemente en el respeto a los derechos de los niños, ¿verdad? En su libro se habla de una pérdida de valores, usted lo está mencionando, en la actual sociedad en la que vivimos. ¿Qué relación tiene esto con su libro? Se habla mucho y cualquier autor que escriba de educación o de formación de niños se va a dar cuenta de que no nada más en México, en todo el mundo estamos viviendo desgraciadamente una pérdida de los valores humanos. ¿Y cómo lo vemos? Ahí están las guerras, los casi 40,000 muertos en la franja de Gaza con los palestinos, la guerra en Ucrania donde las potencias están, infiltrando sus propios intereses, y pues estamos viendo que hay existe la amenaza de una guerra mundial, le llamamos, ¿verdad? Aparte del hambre. Entonces, la inseguridad, la hambruna, las migraciones, la carrera armamentista de las potencias, todo eso lo único que refleja la ambición de los países por tener el control de otros, en el caso de nuestros vecinos del norte, esa ambición desmedida de tener el control de los países los ha llevado a crear ese tipo de hegemonía de control político, cultural y económico de los países en vías de desarrollo, como en el caso de México. Entonces, esa pérdida de valores se nota en todo el mundo. Aquí en México, hablemos de un delito, el homicidio. Aquí en México se llevan más o menos de 28 a 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mientras tenemos algunos países nórdicos, como el caso de Finlandia, que no llegan ni a un homicidio por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir los homicidios en México y en América Latina, en Honduras, en Ecuador, que son los que tienen más altos índices de homicidios? Pues ahí se refleja la impunidad, la inseguridad, la corrupción de los órganos impartidores de justicia. La corrupción en México, como decía el presidente Enrique Peña Nieto, que lo mencionó, era ya parte de la cultura de México, aunque medio lo hizo en esa forma, pero nosotros creemos que es un problema que se debe a la pérdida de los valores. ¿Cómo nos imaginamos que es un político que llega a tener cargos en el poder público? ¿Cómo nos imaginamos un presidente municipal, un diputado, un senador, un gobernador que no fue educado con los valores? ¿Cómo nos imaginamos qué mentalidad va a tener? ¿A qué se va a dedicar ese político si no tiene valores? Y hablemos de un médico. Aquí tengo 4 hijos médicos. Hablemos de cómo se va a desempeñar un médico que no tiene valores, que no fue educado en los valores en la familia.
va a traficar con órganos, va a hacer tranza aquí y allá, va a ir por el lucro del dinero, etcétera, etcétera. Y en todas las profesiones podemos verlo, que existen problemas de falta de valores. Entonces, esa es una influencia que nos está dañando feo aquí en México, y yo creo que en la mayoría de los países, esa gran pérdida de los valores, ¿verdad? Una vez detallado todos los problemas que suceden por la pérdida de valores, eh, vamos a ver la forma como está estructurada la temática de este libro. ¿Qué sustento teórico científico se plasma en su elaboración? Miren, cuando iniciamos a escribir este tipo de libros, este tipo de libros vienen clasificados en autoayuda, a pesar de que pues son temas educativos. Este tipo de libros le van a servir mucho a un profesor, a un médico, a quien sea, porque habla de los valores en general, ¿verdad? Entonces, pues es demasiado importante pues darnos cuenta de que la labor que tenemos en cualquiera de las profesiones es el trabajar con personas y estarlas ayudando. El ayudar, el ser solidario, pues son valores trascendentales que tenemos que ir conservando en todas las familias. Cuando en una familia existe, fíjense bien, cuando en una familia existen algunos problemas como de violencia familiar, el padre de familia juega un gran rol. La madre de familia, hablo de los padres en general, tienen mucho que ver en cualquiera de los problemas. Hablemos de adicciones, de violencia intrafamiliar. Y el padre de familia, cuando sucede esto, es desgraciadamente el primero que se lava las manos. Le echa la culpa si el hijo se fue por las adicciones, si es alcohólico, si la niña salió embarazada a los 11, 12 años. Todo hacen los padres menos asumir su responsabilidad. Entonces, pues ese es un gran problema. Lo que necesitamos en México es cómo hacerle para que los padres de familia se eduquen. En las escuelas, por ley, tienen que estar los padres de familia al tanto de sus hijos, así lo dice la ley. Entonces, ¿qué experiencia tenemos? Que a los padres de familia no les gusta atender los problemas de los hijos y llegan de carrera porque tengo que ir a trabajar. Claro, hay contadas excepciones de padres de familia que van y preguntan cómo están sus hijos, pero la gran mayoría llegan de carrera a firmar una boleta y ya no quieren saber nada de cómo está, qué nivel de problemática tiene su hijo, el aprovechamiento escolar, etcétera. En su material menciona que la familia es la primera escuela y de gran importancia en la formación de valores. ¿Nos puede enriquecer con su aporte sobre la familia? En los primeros años de vida del niño es cuando se forma la personalidad. ¿Sí? Si a un niño se le educan los valores, hablemos de los 3 años. Aquí en el libro lo mencionamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre de familia para formar los valores? Todo menos violencia. ¿A qué se refiere usted cuando habla sobre el proceso de organización familiar? El proceso de organización familiar se refiere a que en cada una de las familias que hay debe de haber una organización. Acuérdense que el padre de familia tiene que ir a trabajar, o la madre de familia, o a veces los dos. Pero en la casa hay responsabilidades que tienen que hacer entre todos. Y es importante organizarlas por parte de los padres, pero
de una manera que no sea obligatoria. Yo no le voy a decir al hijo, si le digo, mira, tú tienes que barrer la casa, tú, mija, tienes que lavar los trastes, si tiene ya 6 años, según una autora que aquí menciona, es muy recomendable que una niña de 6 años vaya haciendo algunas tareas de la casa. Y ese proceso de organización se refiere a cómo le tiene que hacer el papá y la mamá, o en el caso de las familias homoparentales o monoparentales, ¿sí? Que son de madres solteras o de padres solteros, o en el caso de los homoparentales, que son matrimonios de 2 mujeres o de 2 hombres, puede ser, como lo permite ya la ley, es la organización familiar, fíjense bien, lo que va a determinar también la personalidad del niño. Si el niño nunca hace ninguna tarea en la casa, nunca hace actividades a favor de la casa, pues va a ir creciendo sin ser responsable de nada. Y por lo regular el niño que se educa en la responsabilidad va a ser responsable en la casa y en la escuela. Entonces esos valores como la responsabilidad, la humildad y de todos los valores que hablemos, la honestidad, etcétera, tienen forzosamente que ver con la forma en la que se organizan los padres para vivir en familia. Si la familia vive con bienestar, hay armonía, no hay violencia, etcétera, no hay violencia, hay buen entendimiento en la pareja, se educa en estos valores que les estoy mencionando, un matrimonio democrático, donde todos cuenten, ¿sí? ¿Qué es el matrimonio democrático? Bueno, pues todo lo contrario a lo que hablemos de un matrimonio autoritario. El matrimonio autoritario, el padre o la madre deciden qué hacer el hijo, qué es lo que va a hacer, y lo quieren educar a la obediencia. Y desde aquí les digo, con lo poquito que hemos leído, van a decir que estoy mal, pero es malo educar en la obediencia, porque le estamos quitando la capacidad de creatividad al niño. Hay que dejarlos que ellos desarrollen las capacidades. Sí. Sí, entonces es muy necesario tomar en cuenta las opiniones de ellos, las opiniones, sí, de los niños. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia en la familia? Aquí nos estamos refiriendo a algunas principales, por ejemplo, las adicciones, el alcoholismo, el uso de drogas por cualquier padre de familia, la baja escolaridad, la forma como fueron criados los padres de familia. A la mayoría de los adultos nos criaron en forma autoritaria. Hay gente que defiende eso y que dice que por eso estábamos mejor. No, no. El autoritarismo lo que provoca siempre es un distanciamiento entre hijos y padres. Y eso es lo que origina los problemas. El padre o la madre a que no, tú tienes que hacer esto. Y si no vas a ir a esta fiesta si no cumples con la tarea. Eso no es conciencia, fíjense bien, eso es obligar. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es platicar, hacerles ver, decirles, mira, te conviene hacer la tarea, vas a tener un bonito futuro, vas a llegar a tener una profesión, consíguete una beca, etcétera, etcétera. Pero eso no es decirlo una vez. Hay muchos padres que no, yo ya le dije a mi hijo, ya le dije y él no. Aquí es tener paciencia y educar por la tolerancia y haciendo uso de la motivación, de todo tipo de estrategias, Doctor, aquí están con la siguiente pregunta, estos muchachos cuando estaban en la edad de la infancia veníamos a la FIL de Guadalajara hace más de 20 años y se llevaban un montón de libros de cuentos.
fueron agarrándole ese amor a la lectura, a los cuentos, a las fábulas, y se fueron por el camino del conocimiento. Eso es lo que tenemos que hacer en todas las familias. Hacerlos que le agarren el amor a los niños, que le agarren el amor a la lectura. Acuérdense, vivimos en una sociedad que poco lee. En México se lee un promedio de 2.5 libros por mexicano, según las encuestas que han realizado. Cuando algunos países nórdicos leen 47, más de 30 libros, la mayor parte de los países que han destinado muchos recursos y mucho esfuerzo a la educación. Aquí vivimos en un país donde pocos leen, aunque de acuerdo a esas estadísticas, esos pocos que leen mucho por los que no leen. Pero cualquier persona tenemos que tener el hábito de leer. ¿Cómo un padre puede educar a un hijo que lea y que se prepare si el padre no lo hace? O si el padre no pone el ejemplo de cómo ser perseverante, cómo ser responsable en su profesión, en su trabajo, ¿cómo el padre puede educar en la responsabilidad si no es responsable? ¿Verdad? ¿Qué nos habla en su libro sobre la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes en México, en el año que fue promulgada en el año 2014? En el periodo de Peña Nieto se hace la ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí se contemplan los postulados que vienen en la Convención de los Derechos Internacional de los Derechos del Niño. ¿Qué dice esa convención de la que México forma parte? Que los niños tienen derecho a vivir en un medio sin violencia, a no ser discriminados, a ser bien alimentados, a no ser humillados, maltratados, discriminados, etc. ¿Sí? A eso se refiere la ley. Y también esa ley mexicana se sacó en base a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que también nos habla de los mismos derechos. Entonces lo que hace el gobierno de Peña Nieto es plasmar los acuerdos internacionales y los convenios para que México haga lo propio. Pero quiero decirles que las estadísticas dicen otra cosa. ¿Sí? Aquí, desgraciadamente en México, como ya lo dije, es un lugar donde se violan mucho los derechos de los niños. Y en todo. En abusos sexuales, en maltrato infantil, etcétera, las estadísticas son alarmantes de cómo se violan los derechos de los niños. La violencia nunca debe ser el método para educar, porque la violencia engendra violencia, donde quiera que sea. Entonces, básicamente eso es lo que busca la ley, y esa ley también viene plasmada en la Ley General de Educación, vigente en México, donde se le promete al niño que debe tener en su escuela y en su familia un buen cuidado, que viva en seguridad, que tenga buena alimentación, que viva con una vivienda digna, etc. ¿A qué se refiere al mencionar en su libro sobre la influencia sociocultural en los individuos? La influencia sociocultural se da básicamente pues por el aprendizaje que el niño o cualquier persona tiene de la familia, de la escuela, de los medios de comunicación y del entorno social. Esos 4 elementos son los que hacen que se formen las personas. ¿Qué sucede si en la familia no se les dan buenos valores? Si en la escuela se les trata en forma autoritaria. La sociedad los va a educar. ¿Sí? Si al niño no se le previene de cómo vivimos, un dato les voy a dar. Del 2002 al 2016, en 14 años, se cuadruplicó la cifra de niños y adolescentes que recurren a las adicciones. De niños y adolescentes que recurren a las adicciones en México. En 14 años se cuadruplicó, y esa tendencia
al 2024 ha seguido, aunque no al ritmo que iba. La cuestión de las becas, los apoyos a las familias, etcétera, ha hecho que vaya estabilizándose, pero la tendencia ha bajado. Pero siguen los problemas, ¿no? También se hace referencia a la influencia negativa que tienen los medios tecnológicos en los menores, perdón, y jóvenes. ¿Qué nos puede decir en su libro sobre eso? El uso de las tecnologías, si bien ha servido mucho como un instrumento potencial para educar a los niños, ha ocasionado la, la deformación de los niños por los pseudo valores que adquieren a través de los medios. Hablemos del internet, de los videojuegos de violencia. En México, afortunadamente, la televisión convencional, de tener el 90% de audiencia ahorita tiene alrededor del 15% de audiencia. Ha bajado mucho. Pero la televisión en México pues ha tenido siempre cines comerciales. Y ahí se anuncia lo que la empresa quiere, porque los empresarios son los dueños de los medios de comunicación. Y pues a pesar de que los medios de comunicación, de acuerdo a las leyes, deben de ser deben de ser instrumentos para educar a la sociedad. Imagínense, nos ha tocado por ahí ir a algunos países donde realmente toda la programación que tienen los medios de comunicación como la televisión, pues son culturales, educativos. ¿Qué hace la televisión? Promover los buenos valores de convivencia. Todas las series, las telenovelas, etcétera, etcétera, tienen una tendencia de formar al ciudadano. Y desgraciadamente en México tenemos un grupúsculo de empresarios de la comunicación que se dedican a defender sus propios intereses en los medios sin importar que los niños adquieran malos hábitos alimenticios, que coman chatarra, que se alimenten de bebidas gaseosas, etcétera, porque los medios tienen todavía una influencia muy fuerte. Usted menciona en su libro un grave problema que se puede prevenir, que es la violencia intrafamiliar, y que está afectando a miles de familias de México y todo el mundo. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Fíjense que se hizo un estudio en el 2022 sobre la pandemia y se demostró que en el lugar donde más se realiza esa violencia en contra de los niños es en el ámbito familiar. Entonces, esa violencia que se ejerce en contra de los niños, pues hace que tengan un desarrollo emocional no muy bueno. ¿Cómo se imaginan que viven los niños si a veces los padres son alcohólicos, son violentos, viven en constante violencia? Esa violencia que se adquiere en la sociedad, fíjense bien, se adquiere en la sociedad a través de las vías que ya comentamos. Entonces, de 100 matrimonios, casi ya la tercera parte llegan al divorcio en México. Estamos hablando de más del 30%, según datos. Aparte de la gente que se une sin matrimonio oficial, pero que se separan, que no son contados en las estadísticas, pero hablo de los matrimonios oficiales, ¿sí? Entonces, prácticamente el problema fue de la violencia. Ya se imaginan el periodo que vive de violencia o la violencia vicaria que padecen los niños, hijos de padres que están en proceso de divorcio. La violencia vicaria es la violencia que se ejerce en el manipuleo del que tratan de hacer los padres, a veces con un hijo y con el otro, porque ganárselo, porque el otro se lo quiere ganar, etcétera. Entonces, todo ese tipo de violencia, ¿cómo se tiene que ir controlando, erradicando? Pues preparándonos, estudiando, no hay de otra.
Y si algunos de ustedes que están aquí no son padres de familia, el día que se decidan ser padres de familia, que sea porque digan, estoy preparado intelectualmente, psicológicamente, económicamente y todo para tener un hijo, porque aventar un hijo al mundo y a ver qué sale, como decía nuestro ancestro, nuestros padres, nuestros abuelos, los que Dios nos quiera dar, nomás que respiren bien, decía. Ajá. ¿Verdad? Muy sustanciosa todas sus aportaciones. Yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta y los invito a que lean este libro. Les aseguro que no van a, no se van a arrepentir de comprarlo y de leerlo, porque no nada más es comprarlo y tenerlo guardado, ¿verdad? Porque muchos así lo hacen. Compramos libros y los dejamos ahí en el librero para que se vean bonitos. Le vamos a hacer una última pregunta al doctor y después vamos a pasar a otra dinámica. En esta investigación se muestran importantes datos de lo que sucede en nuestro país y el mundo entero sobre los delitos y los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué impacto tiene esto en la actualidad? Pues es uno de los países donde más tienen efecto este tipo de delitos, el abuso sexual. Un dato, 380,000 partos se realizan al año. Fíjense, 380,000 nacimientos, hijos de niñas y adolescentes. Fíjense bien el dato de la estratosférica cantidad de la que estamos hablando. Estamos hablando de 1,000 por día. 1,000 embarazos de niñas y adolescentes. Para darnos una idea del problema social en el que nos estamos refiriendo, de una madre que va a ser niña o adolescente y que no tiene ni ha desarrollado biológicamente, ni socialmente, ni económica, ni culturalmente, ni ninguno de los aspectos, cómo se imaginan los hijos que va a tener si como madre soltera o como padre soltero en otros casos, ella tiene que trabajar para mantener a su niño y que por lo regular no estudian esas madres solteras, niñas, tienen que trabajar de niñas para mantener al niño que van a dejar encargado con el vecino, con algún familiar, y que no van a tener tiempo, ni dinero, ni van a poder hacer el esfuerzo para sacarlo adelante como debe ser. ¿Ya? Y desde luego la mayoría de los niños, bueno, pues van a quedar a la expectativa de dedicarse a cosas que no deben los niños, ¿no? Y la recomendación por último es recomendarles que este libro no está elaborado así de rápido. Este es un trabajo de más o menos 600 horas. Es una investigación que se hizo sobre la problemática en México y el mundo sobre los valores. Y ahora estamos recomendándoles que lo lean. El sustento teórico que trae este libro, como los demás, es de autores reconocidos y de datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la FAO y otras instituciones. Datos oficiales de México que aquí se manejan sobre la problemática que existe a falta de tener una educación en la familia que eduque a los niños con los valores humanos correspondientes, ¿no? Perfecto. A continuación, se abrirá un espacio de diálogo de 2 minutos de preguntas y respuestas. Quien guste participar con toda la confianza, aquí ya nos presentó el autor, cuál ha sido el tema a abordar, la emergencia que hay que atender en México y en el resto del mundo, que es la problemática que existe actualmente a la hora de educar o al momento de educar
entre familias. Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Lo decía el filósofo Immanuel Kant, 1724-1804. ¿Alguna persona que guste realizar alguna pregunta para cederle el micrófono? Vale. Gracias. Partiendo de esta perspectiva que usted nos maneja en los libros de los valores y en la educación de los niños en su casa y en la escuela, ¿qué futuro tan complicado nos viene tanto a los maestros como a los padres de familia? ¿O qué opciones ve usted de que esto pueda cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar desde las escuelas? En las escuelas lo que se tiene que hacer es trabajar mucho en relación a estos tipos de enseñanza o de educación que es basada en los valores y en el respeto a sus derechos. ¿Qué hacen la mayoría de los profesores que no quieren tener problemas con los niños inquietos? Los corren del salón, los expulsan de las escuelas, los están regañando constantemente, que siéntate, etcétera. Aquí lo que tenemos que hacer como profesores es trabajar el aspecto motivacional. El niño aprende solo cuando está motivado. Cuando viene de la familia desmotivado y nosotros no somos capaces de motivarlo, de crearle esas expectativas que lo hagan crecer a través del estudio, pues no lo van a hacer. Pero ese es el camino que tenemos que hacer los profesores, ¿no? Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Bien. En una ocasión, platicando precisamente de la relación familiar, surgió esta pregunta. ¿Tú instruyes o das órdenes? Esa es la primera parte. Y la segunda, ¿qué tanto afecta que el grueso de la población no pueda hablar por sí mismo? ¿A qué me refiero? El pueblo de México prácticamente es un pueblo sin voz. Al pueblo lo interpreta, ¿sí? El pueblo no habla por sí mismo. Y el hablar por sí mismo tiene un valor muy trascendente, porque para hablar necesitas acomodar tus ideas o las cosas que quieres expresar. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Pues ahí entra mucho lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. En este caso le llamamos a veces la moral autónoma. Si el sistema educativo mexicano ha fallado mucho en eso. No estamos creando alumnos críticos, reflexivos, etcétera. Los estamos creando, los estamos enseñando en las escuelas a memorizar, a obedecer, etcétera, pero no los hacemos que tengan un comportamiento autónomo, crítico, creativo, científico y el desarrollo de capacidades. Pero tenemos una sociedad manipulada, una sociedad que la manipulan desde arriba hacia abajo. Un buen gobierno siempre va a ser aquel gobierno que promueva mucho la participación ciudadana y que escucha a su gobernado. Ese sería un buen valor del que estaríamos hablando, ¿eh? Siguiente pregunta, por favor, para... Bueno, sí, más que una pregunta, yo creo que es más un comentario. Yo pienso que a través de toda la vida se ha visto, tal vez en muchos países, no nada más en México, de que no se puede educar a un alumno. ¿Por qué? Porque la raíz no se está viendo en la problemática. La raíz de esa problemática está en que no están educados los padres. Los padres nunca se nos educó. Entonces, ahí es donde se debe de atacar el problema.
debe de haber una escuela donde vayamos y nos orienten cómo debemos formar seres humanos con todo lo necesario para hacer un gran país. Exactamente, exactamente. Ese es un problema que tenemos a nivel nacional o mundial, ¿verdad? El Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos otorga el presente reconocimiento al doctor Cecilio Burroa Navarrete por su aportación a la comunidad educativa en beneficio del desarrollo social y familiar. El día de hoy, siendo el día 8 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la FI. Todo tiempo pasado fue mejor. No significa que antes ocurrieran cosas menos malas, sino que la gente las echa en el olvido. Este libro nos ayuda a recordar, porque cada generación siempre hemos tenido la incógnita de qué hacer, cómo hacerlo. Y sí, dice el maestro, somos un pueblo sin voz. Por sus frutos los conoceréis. Somos un pueblo grandioso, porque su gente lo es y lo demuestra. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora María Leonor Carrillo Concha por sus palabras. Un buen árbol siempre va a producir buenos frutos.